Eh, ya, Faría, oye, te va a mandar el PPT de víscero cráneo, por si se me llega a olvidar algo, así puedo leer el apunte que tengo. Yo te voy diciendo para que lo pase. Ya, somos los que estamos. Bueno, primero que nada, Benjamín Faría aquí presente, conjunto a Gabriel Biagini. Vamos a empezar con el repaso y veremos columna, bueno, como hemos dicho todo el rato, columna, cráneo, que se construye con neurocráneo y viscerocráneo, y finalmente cavidad nasal y oral, debido a que son como los contenidos que más se suelen preguntar en las pruebas, y al final aquí lo principal es centrarse en acordarse bien las cosas que son específicas y aparte también relacionarla un poco para después cuando uno lo pregunten, eh, no sé, pues relacionarlo con el hueso al lado, con qué está articulado, o poder imaginarse más o menos la anatomía y poder responder de manera más segura. Eh, el Faría me había dicho que tenía unas palabras para ustedes, así que lo dejo. Ya, ya, como ven, estoy del celu, pero no va a ser nada, nada que lo impida para poder hacer bien la clase. Bueno. Empezaremos con columna vertebral. Como ven, ahí está, hicimos un PPT. No siempre se va a hacer un PPT, a veces que streamearemos a veces algún apunte que hagamos, más que nada por temas de tiempo, ya que vamos a hacer clases todos los días y vamos a hacer prácticas todos los días, entonces en volar ya para los últimos días va a estar más complicado que les tengamos un PPT, pero se hace lo que se puede. Y por eso tenemos hartos colaboradores que todos somos colaboradores aquí, Benjamín Faría y Biagini somos colaboradores del repaso. Y empezamos con una vertebral. Bueno, aquí quería dejarle algunas imágenes más o menos para que se acordaran cómo es la columna vertebral por su anterior, posterior y por lateral. Y también recuerden de que es un conjunto de vértebras. Ahí va, ahora vamos a ver que la columna vertebral tiene 33 vértebras en total, donde las primeras 7 van a ser las cervicales, que tendrán una conformación específica. Después 12 torácicas, que también van a tener características específicas. Después 5 lumbares y 5 sacras y 4 coxígeas. Estas dos últimas secciones de la columna realmente están constituidos como por dos huesos, uno que es el sacro y el otro que es el coxis, debido a que de manera embrionaria realmente en un principio habían 5 vértebras para el sacro, pero estas se fusionan y finalmente queda un puro hueso, al igual que para el coxis. Como ven por la imagen, la que está más hacia la derecha, tenemos 4 curvaturas y estas serán clasificadas como primaria y secundaria, ya que clasificaremos como primarias las que son cóncavas hacia anterior, porque esta curvatura primaria, como se le dice, fue la que realmente tuvimos al principio de nuestra formación como embriones, y al transcurso de la vida se empezaron a agregar otras curvaturas, que son las que son convexas hacia anterior. Tenemos la curvatura cervical, que será secundaria, será convexa hacia anterior, la torácica, que es una primaria, la lumbar, que es secundaria, y la sacra, que es primaria.
Bueno, las vértebras, como habíamos dicho que la columna está compuesta por vértebras, todas las vértebras van a tener un cuerpo y después van a tener un arco. Este arco va a estar dividido en pedículo y lámina, que como pueden ver en amarillo es el arco en general, y desde cuerpo hacia los procesos articulares, que son los que se articularán con las otras vértebras, se va a hacer el pedículo, y la lámina es toda la forma en U que queda. Los procesos, como habíamos dicho, están los procesos articulares que se ven en azul, que van a ayudar a articular a las vértebras con la superior y la inferior. También tendremos procesos transversos y espinosos que van a ayudar a las inserciones o orígenes de músculo, tanto de la extremidad superior o inferior, también del abdomen, etc. Y finalmente un agujero que queda alrededor de los procesos y de las láminas para el paso de la médula espinal. A la derecha podemos ver más o menos cómo son las vértebras que corresponden a los segmentos principales. Así que primero vamos a ver las vértebras cervicales, que como dice el título, hay cervicales que son muy parecidas y que en general tienen las mismas características, y después hay otras cervicales que son más especiales que vamos a ver casi al final de la clase. Primero, el cuerpo es rectangular y también tendrán ganchos, es decir, tendrán como prominencias pequeñas hacia superior para articularse con la vértebra que está arriba de la vértebra específicamente, y escotaduras también para los ganchos de la vértebra inferior. Entonces se podrán acoplar de manera muy eficiente. Después tendremos un pedículo que es muy corto, y también tendremos una lámina que es bastante larga y no es tan alta. Es decir, si lo vemos desde coronal y posterior, por ejemplo, eh, vamos a ver que, bueno, no es tan alta, es más larga. Después tendremos los procesos, en los cuales tendremos que los procesos transversos, que son los que encontramos normalmente hacia los laterales, vamos a ver que tienen un agujero. Este agujero todo sirve para algo y va a pasar la arteria vertebral y la vena. También va a tener dos tubérculos, uno anterior y otro posterior, que van a ser para inserciones de músculo. Da igual en los músculos en este minuto. Y también vamos a tener procesos articulares oblicuos, que es como los definí yo, ya que no van a presentar ninguna lateralización y simplemente van a mirar hacia superior y hacia inferior, y ahí vamos a ver con otra mirada cómo se disponen. También tendremos un proceso espinoso que va a ser bífido y en general no tiene otra particularidad. También el agujero raquídeo va a ser como un triángulo isósceles. No es tan importante que eso se lo aprendan. Como ven acá, los procesos, que es más que nada lo que quiero explicar, que son oblicuos, no tienen ninguna lateralización, es decir, simplemente miran hacia arriba y hacia posterior, y los de abajo hacia inferior y anterior. Y como pueden ver, tienen ganchos y escotaduras que son para que encajen de mejor manera. Después las vértebras torácicas, que también van a tener diferencias entre algunas que van a ser tipo y otras van a ser especiales. Las tipo van a ser con un cuerpo que va a ser más o menos redondeado, con 4 hemicarillas, es decir, 2 a cada lado. Hemicarillas después se les dice porque en conformación con la hemicarilla que está hacia arriba, van a formar una carilla completa articular que sirven para las costillas de la caja torácica. Después tendremos un pedículo que tendrá una gran escotadura para el paso de nervios, y también tenemos una lámina que tiene el mismo largo que ancho. Después tendremos procesos, en el cual en el proceso transverso tendremos una carilla articular también para las costillas. Esta es una carilla completa, no como las hemicarillas. Después tendremos hacia arriba y abajo procesos articulares, y estos sí van a estar un poco más lateralizados. Los superiores van a mirar un poco hacia el lateral, y los inferiores un poco hacia medial. Después tendremos procesos el espinoso, que va a ser mucho más largo que el cervical, y em, va a ser más oblicuo hacia inferior.
Bueno, finalmente su agujero raquídeo es circular. Aquí más o menos una foto para que puedan verla de otro ángulo. Y seguimos con las vértebras lumbares. Como pueden ver al tiro en la imagen, su cuerpo es mucho más ancho. Eh, Como podemos también apreciar, el pedículo es bastante grueso. En otra visión lo vamos a ver de mejor manera. Y con una lámina alta. Los procesos, en general los procesos transversos van a ser más laterales que las anteriores vértebras y van a mirar muy poco hacia posterior. También tendremos procesos articulares cóncavos hacia medial, en este caso los superiores, y los inferiores van a ser lo contrario, van a ser cóncavos hacia lateral. Bueno, convexos hacia lateral, perdón. Y el proceso espinoso es bastante grueso, corto y alto. Finalmente su agujero raquídeo por donde pasa la médula espinal se le dice que tiene un triángulo equilátero. Aquí, para que lo vean, como se dan cuenta, es una vértebra bastante más gruesa que las demás debido a que soporta mayor peso y ahí su proceso espinoso bien cortito pero bien potente. Vértebras especiales, como habíamos dicho, vamos a tener vértebras que se diferencian de las vértebras tipo. Y en este caso vamos a empezar con la primera cervical, la cual también se le llama atlas. Como pueden ver en la imagen, es mucho más distinta que las otras cervicales. Y empezaremos porque tiene dos masas cúbicas eh, hacia cada lado. Y en general son cúbicas y tendrán bueno, seis caras, perdón, que la superior va a tener una carilla elíptica, la inferior va a tener una carilla plana, después la anterior va a tener simplemente parte de un arco, la posterior también, la lateral va a tener el tubérculo y la medial va a tener también un tubérculo para el ligamento transverso. Esto lo vamos a ver en articulaciones, pero es importante que se acuerden. Bueno, vamos a pasar con los dos arcos, que genera dos arcos, uno anterior, otro posterior, y tienen tubérculos también para inserciones de músculo. Era importante que el anterior tiene una carilla articular para la vértebra, la segunda vértebra cervical que vamos a ver más adelante. Y los procesos transversos que no tienen muchos tubérculos, no definidos al menos. Los procesos articulares arriba van a ser elípticos para articularse con el occipital y abajo van a ser planos. También va a tener un tubérculo anterior y otro posterior que habíamos comentado que están en los arcos. Finalmente el agujero vertebral, que es bastante más grande. Y aquí tenemos otras miradas para que se lo puedan ir imaginando. Después tendremos la segunda cervical también llamada axis. Como pueden darse cuenta, eh, vamos a encontrar que por inferior va a ser más o menos tipo, es decir, va a tener características parecidas o prácticamente iguales a las demás cervicales. Y por superior encontramos un proceso que se llama proceso odontoides. Como pueden darse cuenta, es una prominencia bastante alta que ayudará a articularse con el atlas y por eso tiene el atlas una carilla en el arco anterior. Ahora, lo importante acá es que el proceso odontoides también tiene una carilla articular anterior y otra posterior, y la posterior articula con el ligamento, y es la única articulación que articula con un ligamento. Es importante que eso se acuerden porque es como la única articulación que existe que articula con un ligamento. Bueno, los procesos transversos son tipos, los articulares superiores van a ser planos para articularse con el atlas, debido a que los inferiores del atlas también son planos, y el espinoso va a ser tipo. Aquí otra imagen para que lo vean y se acuerden bien. Y finalmente con los cervicales veremos, aquí es se me olvidó cambiar el título, es la última cervical, o sea, la séptima, y dicen por ahí que le pueden llamar la prominente, pero no es un nombre que esté, por así decirlo, estructuradamente como tal. Ahí está. El cuerpo tiene tipo, los pedículos eh,
También van a ser tipo, con una lámina tipo. También tenemos procesos, en los cuales los articulares van a ser tipo. Y aquí lo importante es que en los procesos transversos van a tener un tubérculo posterior bastante prominente, y lo más característico es su proceso espinoso, que va a ser bastante largo, sin tubérculos, y por ello se va a llamar va a ser más prominente. Y también por ello vamos a poder palparla en la parte de la piel, en la parte posterior de la espalda. Su agujero raquídeo, que es tipo. Ahora vamos con las vértebras torácicas especiales. Primero, vamos a encontrar diferentes diferencias por sus carillas articulares costales, donde la primera va a tener una carilla completa para la primera costilla y una hemicarilla que compartirá con la segunda vértebra para la segunda costilla. Después tendremos la décima costilla, que tendrá simplemente una hemicarilla superior, no tendrá una hemicarilla inferior. Es decir, tendrá dos hemicarillas superiores, una a cada lado. Después tendremos T11 y T12, que van a tener eh, solamente una carilla en el cuerpo, pero no tendrán una carilla en su proceso transverso. Bueno, finalmente la quinta lumbar, para hacerlo súper cortito, aquí vamos a encontrar de que en la unión para el sacro va a tener que generar un ángulo, y por ello su cuerpo va a ser más alto por anterior que por posterior, para articularse de mejor manera con el sacro. Finalmente el sacro, que va a tener una forma más piramidal, en su base va a encontrar los procesos articulares para la quinta lumbar, y vamos a tener unas aurículas para después articularse con los coxales, que veremos en pelvis. Después tendremos una cara anterior, aquí vemos la cara posterior, por cierto, que tendrán agujeros, y en la cara posterior, que esto es bastante importante, como habíamos comentado, son las funciones de 5 vértebras. Por ello, eh, esta fusión va a generar crestas en la cara posterior, donde la cresta media va a ser la fusión de los procesos espinosos de estas vértebras, la cresta sacra intermedia va a ser de los procesos articulares, y la cresta sacra lateral va a ser de los procesos transversos. Después tenemos unas laterales, que tendrá aurículas articulares para los coxales, y finalmente la cúspide, que podrá articularse con el coxis. Aquí más imágenes de superior, y en la izquierda tendremos laterales, sagitales, horizontales, más o menos para que se acuerden. Recuerden que este PPT lo había mandado, y si alguien no lo encuentra también lo puedo mandar al final. Bueno, el coxis, la fusión de 4 vértebras, tiene astas, pero no tiene agujero raquídeo. Finalmente vamos con las articulaciones y los ligamentos de la columna. Es importante recalcar que entre cada cuerpo de la columna vamos a encontrar un disco de fibrocartílago, y también se van a articular con sus procesos articulares, valga la redundancia, y estas van a ser sinoviales planas, van a tener muy poco movimiento, y como característica de las lumbares van a generar un poco más de movimiento, debido a que, como habíamos comentado, sus procesos articulares van a ser cóncavos y convexos. Después tenemos articulaciones que se ven solamente en las vértebras cervicales. Una es la uncovertebral, bueno, la única, que va a ser una sinovial plana y va a unir gancho y escotadura. En general, no se compliquen mucho con esta articulación, simplemente gancho, escotadura, sinovial plana. Después la troide occipital, que tiene bastantes características, pero lo vamos a hacer bastante simple, una condilia, que va a permitir movimientos como flexión, extensión y aproximación, separación en general, pero no tanto. Y va a estar bastante reforzada por ligamentos, y en general vamos a recalcar la membrana troide occipital posterior, que va a cubrir, por así decirlo, el espacio que queda entre la atlas y el occipital. Y después tenemos la articulación odonto, atroidea,
que va a unir los odontoides con el atlas. Y como había comentado, es súper importante acá debido a que una sinovial trocoides va a poder rotar y articula con un ligamento. Eso es súper importante. Bueno, también está reforzada por otros ligamentos que va a permitir que no se genere una rotación tan extensa, porque si no seríamos como unos búhos. Y va a tener alares, que va a ser más laterales, y del vértice, que va a ser hacia superior, con el occipital. Después tenemos las articulaciones costilla-columna, que va a ser lo súper simple, va a tener costos transversas, que van a ser costillas con procesos transversos de las torácicas, y costos vertebrales, que van a ser con el cuerpo de la vértebra torácica. Ambas son sinoviales planas. Ahora aquí, los ligamentos de la columna, tenemos bastantes ligamentos y la mayoría son longitudinales, que van desde superior hacia inferior. Vamos a partir por el común anterior, que estará por anterior del cuerpo de las vértebras, después el posterior, que estará posterior de los cuerpos de las vértebras, después tenemos uno supraespinoso, que estará por encima de los procesos espinosos, y este llega, o sea, origina en C7 y termina en el sacro, y de C7 hacia superior encontramos el ligamento nucal, que es básicamente, por así decirlo, es la extensión de este ligamento, y este sí llega hasta occipital. Después tenemos el ligamento amarillo, que estará en relación a las láminas, y cubrirá la médula espinal. Y después tenemos intertransverso y interespinoso, que irá entre los procesos anteriormente mencionados. Y finalmente, aquí tenemos unas imágenes para que más o menos no se pierdan. El posterior, el que encontraba más a la derecha, tiene como inserciones más triangulares. El del medio, el anterior, bastante liso, por así decirlo, longitudinal. Y finalmente a la izquierda encontramos todos, más o menos, para que se puedan hacer una idea. Finalmente, los músculos intrínsecos de la columna. Aquí en la clase realmente pasamos todos los músculos casi de la espalda, pero aquí nos vamos a centrar en el espinoso, que va a estar en relación casi al lado de la columna, que bueno, se insertará en cada proceso espinoso, el longuísimo y el ilio costal. Bueno, como dice el nombre, también articula con el ilio y con las costillas. Aquí más imágenes porque también nombramos los esplenios del cuello y de la cabeza, pero en general no son tan importantes para el examen, es muy raro que lo pregunten. Y eso, no sé si me muere mucho, pero ¿alguien tiene alguna duda? Para pasar No. hacia la materia un poco más compleja. Dígalo. Claro, justamente la composición de estos tres músculos genera alguna otra acotación, consulta, duda, pregunta, algo que quieran saber, que hablaron en la clase y no se comprendió mucho. Ali, Que pregunte nomás. ya que igual esto lo había conversado con Peralta antes y sobre los procesos espinosos de las cervicales, él le dijo que le cargaba el nombre de bífido y que le gustaba más bituberculado. Dijo que era más correcto. Entonces, si es que lo ven, digan que es bituberculado nomás. Ya. Sí, igual, claro, bífido es porque tiene dos caminos, pero, o sea, esa es la definición, pero claro, es más correcto bituberculado porque tiene dos tubérculos, pero en general se refieren a lo mismo. Ya.
Vamos a pasar con Neurocráneo entonces. Ya hay que hacerla rápida y yo me demoré un poco harto, así que si llegan a tener alguna duda, no, no tengan miedo de preguntar, chiquillos, ¿ya?